Hola compañeros, a través de este video intento dar solución a la actividad número 2 del módulo 4. El conflicto que elegí fue el cordobazo y bueno, va a tratar estos temas de los patrones de acumulación y las luchas sociales. Para comenzar voy a hablar un poco sobre el cordobazo. Fue un acontecimiento histórico en Argentina que marcó un antes y un después en las luchas sociales. Este acontecimiento surge a partir del derrocamiento del presidente Arturo Illia y la asunción del gobierno de facto de Onganía. Este gobierno impuso políticas represivas y autoritarias que generaron gran descontento. Fue allí que en Córdoba, el 29 y 30 de mayo de 1969, un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba se manifiestan en contra de estas políticas y fueron reprimidos por la policía. Esto generó mayor descontento y se extendió a los trabajadores. Entonces miles de estudiantes y trabajadores se manifestaron y paralizaron el país con huelgas y manifestaciones. No solo se sumaron estudiantes y trabajadores, sino también otros sectores de la sociedad, como los sindicatos y la sociedad en general, que se manifestaban en contra de estas políticas autoritarias que atentaban contra la libertad de la sociedad. Todas estas manifestaciones fueron empeorando y generaron enfrentamientos con la policía y el ejército, que agravó cada vez más la situación. Por su parte, los empleados, los trabajadores de las fábricas, ocupaban las fábricas. Esto quería decir que iban a manifestarse y paralizaron la industria. Todos estos acontecimientos generaron una gran debilidad en el gobierno de Onganía, ya que mostraban cómo todas estas políticas autoritarias y represivas iban en contra de la libertad de la sociedad y la desigualdad de los trabajadores. Bueno, los agentes involucrados, si bien ya los nombré en la filmina anterior, fueron en principal los principales que desencadenaron todas estas manifestaciones y las huelgas fueron los estudiantes. Esto se extendió a los trabajadores que estaban en desigualdad de condiciones y se sumaron a estas manifestaciones y luchas. De allí también surgen los sindicatos, que en esta época fue que tienen mayor importancia. Miembros de la sociedad, los empresarios que se veían afectados porque sus trabajadores no querían trabajar y se manifestaban. Partidos políticos que, si bien esta lucha no era originada por un partido político en general, también se sumaron por el gran descontento que esto generaba. Las fuerzas de seguridad, que eran fundamentales en este gobierno, que eran los que tomaban decisiones y reprimían, y las familias que se sumaban a este descontento, en los cuales muchos de sus familiares eran trabajadores que sufrían la desigualdad y la represión. Bueno, en el contexto sociohistórico lo dividí en 3 etapas. En la primera, de 1930 a 1958, es la primera etapa de la industrialización basada en sustitución de importaciones. En esta etapa, luego del crack del 29, de la crisis, se empieza a decaer el modelo agroexportador. Y es el gobierno del peronismo que fortalece la industria, o sea, le da mayor prioridad a la industria dejando de lado el modelo agroexportador. Pero, y también le da un gran poder a los trabajadores, pero no logran alcanzar lo que es la industria pesada. Después, en la segunda etapa, en 1958 a 1976, en esta viene lo que es la segunda etapa de la sustitución de importaciones, la cual hubo un mayor crecimiento de la industria, sobre todo la automotriz, la petroquímica y la industria del acero, que tuvieron un gran crecimiento gracias a la inversión extranjera. Y ya para 1976, la última etapa, hasta el 2001, se comenzó a poner significación en el régimen de valorización financiera. Este régimen, se basaba más que nada en el endeudamiento externo, lo que generaba fuga de capitales y le daba un valor muy importante a lo que es la renta financiera.
Bueno, en cuanto a las políticas públicas y principalmente las económicas, las dividí, bueno, en tres periodos, pero es más o menos cómo se fue dando dentro del contexto del Cordobazo. Este gobierno militar ponía principal énfasis en las empresas extranjeras, en el sector financiero y las empresas del Estado, dejando de lado a las demás de industria nacional. Es por ello que, bueno, implementó algunas medidas que fueron muy drásticas. Bueno, hubo una devaluación, aumento de tarifas de los servicios públicos, se ajustaban las escalas de los de salarios, disminuían los derechos de importación y se aplicaban impuestos a la exportación. Todo esto cada vez generaba un poco de, si bien había un crecimiento, generaba que a la larga después se aplicaron congelamiento de salarios y lo que generó el mayor descontento. Bueno, en 1969 había mayor inversión en lo que era la infraestructura militar, se expandió el crédito interno por ahí para que pudieran hacer viviendas, pero continúan con estas políticas que beneficiaban a empresas extranjeras que controlaban los recursos internos del país y eran financiadas con recursos generados internamente. Y bueno, ahí fue cuando surge toda esta situación en Córdoba, que se extendió a todo el país y generó estas tensiones sociales, crisis de confianza en la estabilidad del peso, que alentó a la salida de capitales e inconsistencias en los programas, porque si bien había una especie de estabilidad, no era real y no era en las empresas argentinas nacionales, digamos. Por lo cual, bueno, hubo una contracción de las exportaciones y alto nivel de importaciones y se generó una nueva política para fines de 1970. Bueno, la forma de gobierno y el estado predominante fue una forma de gobierno basado en la restricción de las libertades civiles, la represión y la intervención en los asuntos políticos, es decir, que siempre estaba el gobierno, las Fuerzas Armadas eran las que tomaban las decisiones y reprimían. En cuanto al estado predominante, bueno, era un régimen militar que significaba esto, la presencia significativa de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones y también en implementar políticas en los diferentes sectores que a ellos les convenía. En cuanto a la matriz productiva de la época, el gobierno militar puso un enfoque en la industrialización, dejando de lado el modelo agroexportador, digamos. Y le puso especial atención a esto. Y bueno, también hubo un intervencionalismo estatal, es decir, que el gobierno se dedicó a generar políticas en los sectores económicos que más le fuera de conveniencia y aplicó las Fuerzas Armadas eran quienes tomaban las decisiones y realizaban las políticas. Era un modelo desarrollista porque buscaba mejorar la infraestructura del país y la tecnología, sobre todo en los sectores económicos por ejemplo, en las fuerzas militares. Hubo intervención de empresas, muchas empresas se nacionalizaron y hubo un proteccionismo comercial. Esto significaba que se buscaba que las empresas nacionales fueran cada vez mejor. Y bueno, en cuanto a la División Internacional de Trabajo, se podría haber mejorado mucho esto de que, bueno, si un país se dedicaba a realizar un bien, Argentina podría haberse dedicado a realizar otro bien que fuera realmente generara valor en la cadena de valor de Argentina, pero esto no sucedió, no sucedió así. Bueno, las clases sociales principales, bueno, las Fuerzas Armadas, quienes eran los que tomaban las decisiones y aplicaban las políticas. Después estaban el empresariado y los industriales, que ellos eran los que trabajaban constantemente para cumplir con el crecimiento de las industrias.
Los trabajadores y movimientos obreros, que bueno, fueron los que generaron más descontento por la desigualdad y la represión que sufrían, los movimientos obreros empiezan a tener cada vez más fortaleza y eran principales en las luchas. Y los estudiantes también que fueron parte central de esta manifestación. Todos estos fueron, y ya los nombré al principio, las clases sociales principales de la época. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias.